Bien, retornamos de esta tanda comercial. Les habíamos prometido en el fin del bloque anterior que teníamos visitas para este bloque aquí en nuestros estudios y nos están visitando específicamente Marcelo Eduardo, la producción me apunta El Oso Díaz, diputado nacional, y también el señor Pablo Lucchesi, quien actualmente coordina junto con el ingeniero Juan Carlos de Lorenzo los trabajos del Instituto de Políticas Públicas ingeniero Pablo Marín, de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ambos han venido a visitarnos a nuestro distrito hoy. Uno de ellos es autoridad en el tema hídrico y específicamente han venido a consultar, a dialogar con los locales acerca de la situación hídrica de nuestro partido y de otros tantos. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, muy bueno, amable la invitación. Por favor, es un gusto para nosotros. ¿Cómo han encontrado la situación de la cual han venido a debatir a nuestra querida ciudad, la situación hídrica aquí en San Miguel del Monte? Bueno, nosotros hemos concurrido a un diálogo con la intendente municipal, el cual creo que ha sido muy productivo. Compartimos, yo soy candidato a diputada nacional, soy diputado provincial, presidente del bloque del GEN, y junto al equipo mío de asesores en materia hídrica, el ingeniero Lucchesi y el ingeniero Juan Carlos de Lorenzo, que está aquí a mi izquierda, trabajamos desde hace muchos años en esta problemática, tenemos muchos proyectos de ley aprobados, leyes presentadas, y vinimos a dialogar con las autoridades a los efectos de transmitirle nuestras inquietudes y recepcionar de ellos algunas, que tienen que ver con la problemática de las inundaciones en el territorio de la provincia de Buenos Aires, de mayor magnitud en la zona alta del río Salado y de una menor intensidad aquí. Pero fundamentalmente en el diálogo plantearle, y creo que hemos compartido con la intendenta municipal, que es su preocupación, y la hemos notado preocupada por el tema, es cómo están comportándose las obras ya hechas sobre el tramo 2 y 3 de la cuenca del río Salado, que es la que tiene relación directa con este distrito, con una zona importante de este distrito, más allá de la zona de Cañuelas, que también puede aportar algunas aguas. Y para eso es importante una iniciativa que tenemos nosotros desde nuestro bloque y que es compartida por el espacio Un País, que es que los comités de cuenca, en este caso ella preside el comité de cuenca, reformar la ley que establece los comités de cuenca a los efectos de que estos tengan el grado de profesionalización y estabilidad suficiente para el monitoreo permanente y sustentable de la cuenca y el comportamiento, es decir, que no tenga tanto que ver con las autoridades políticas de los distintos gobiernos que a veces pueden permanecer o pueden modificarse, y que tenga más que ver con un manejo, una política pública o una política hídrica en el área, en el manejo de las compuertas, de los canales, de envolver al sistema de canalero, en volver a recuperar todo el sistema de esclusas que se ha perdido por falta de mantenimiento, en ver el comportamiento que no se ha visto ahora de la cuenca con los milímetros que han caído alrededor de 1000 milímetros. Creo, bueno, cuál es el comportamiento, qué es lo que puede pasar si llueve más o menos. Bueno, eso requiere un grado de profesionalización en el comité de cuenca, que hay que reformar la ley para dotarlo de esto, es decir, que la autoridad del agua o el organismo provincial de aplicación que se determine establezca en los comités de cuenca una organización pequeña pero muy profesionalizada para que trabaje de manera permanente con las autoridades y el manejo y anticiparse a los conflictos. Nosotros también queremos llevarle alguna tranquilidad a los ciudadanos de Monte. Ahora se van a iniciar el tramo 4 de la obra del río Salado en Las Flores. Ese tramo va a demorar en llegar hasta Bragado entre 8 y 9 años, depende del tiempo de ejecución de las obras. No es como muchas veces la política. Yo he conocido 5 gobernadores que en 5 instancias diferentes, en periodo de inundación, anunciaban una obra y decían que iban a solucionar el problema de las inundaciones. Las 5 se inundaron después. Entonces no hay que plantear esos anuncios electorales, hay que tener
en claro que es un problema complejo, el manejo del recurso hídrico en la provincia de Buenos Aires, y que a nuestro entender al gobierno anterior no lo ha tenido y este gobierno todavía no lo ha exhibido. Es una política hídrica en este sentido en la cual nosotros venimos bregando hace mucho tiempo. Por otra parte, que vamos a reformar la ley, que es una delegación de la legislatura para establecer la emergencia agropecuaria y el desastre agropecuario, para desburocratizar todo el procedimiento y que el productor pueda acceder rápidamente a este beneficio. Ese es un reclamo que yo he tomado a lo largo de mis recorridas en toda la zona inundada, tanto de la cuarta sección electoral como en el área media ahora. Ni bien se declara la emergencia, el productor ya tiene el beneficio y después completa todo, inicia el trámite en el municipio, acredita. Hoy el Estado tiene dotado una emergencia tecnológica que espero que la esté aplicando correctamente el gobierno para ver y determinar cabalmente cómo está en la zona. No hace falta en Villegas ver que está todo inundado, digamos, y no hace falta en algunos lugares de las distintas regiones poder observar esto. Por otra parte, le transmitimos nuestra intención y se manifestó que coincidía, o sea, la vi muy preocupada el intendente, es decir, muy anticipándose a las cosas, y eso es bueno en un gobernante, digamos, preocupada para que las obras que ya se hicieron se comporten de manera eficiente. Comparte la visión nuestra, no sé después el ingeniero que podrá decir, de profesionalizar los comités de cuenca. Ya preside el comité de cuenca ahora, de dotarlo de un elenco estable para hacer un correcto manejo consensuado entre el resto de los distritos de las acciones que tienen que realizar. Y sobre todo vinimos a concientizar también de un proyecto de ley de mi autoría que ya es aprobado, ya es ley, que es la red hidrométrica, que me la aprobaron lamentablemente con la inundación de La Plata. La tenía presentada hace muchos años, apenas iniciamos la gestión con el asesoramiento del equipo que me acompaña, que es la medición de todas las variables hidrológicas que influyen en la provincia de Buenos Aires para poder anticiparnos a estos fenómenos y poder tomar las acciones, o que tanto los gobiernos municipales, provinciales, el sector agropecuario tenga una herramienta certera de toma de decisiones. ¿Qué digo cuando se miden la totalidad de las variables? Es medir no solamente las lluvias, es medir la capa freática para saber la capacidad de absorción de los suelos, la evaporación que se está produciendo en los periodos de tiempo, el caudal de los ríos, de los canales, de los arroyos, los vientos, los datos del servicio meteorológico, las corrientes del Pacífico que están presentes en el momento, que no está establecida la recurrencia de la misma, el niño o la niña, que determinan la evaporación de aguas de los océanos, y que después son las precipitaciones, ¿no? De modo que, bueno, hay un conjunto de acciones y la necesidad de comprender el tema hídrico como central en la provincia de Buenos Aires. El gobierno que no tiene el tema hídrico presente en la provincia de Buenos Aires, que no es terminar con las inundaciones, porque la obra lo que hace, o para lo que está proyectada, es para que cuando llueve arriba de los 1000, 1100, 1200 milímetros, el exceso hídrico se va a ir más rápido, pero no es que vamos a resolver eso. Es un anuncio que no debe hacer la dirigencia política, y nosotros desde nuestro espacio, desde el GEN y desde un país, no estamos de acuerdo en este tipo de anuncios, y también estamos de acuerdo en el comienzo de las obras de la cuarta etapa. Felicitamos el comienzo, quizás hacerlo en medio de la campaña electoral no es de buen gusto, pero lo felicitamos, y nuestro compromiso es que no solamente se anuncie y se dé la primera palada, sino que se continúe. Por eso te quería decir que esta obra va a durar 8 años, toda la cuarta etapa. Es la obra hídrica más importante que hoy puede haber en el mundo, quizás a excepción de la represa de las Tres Montañas en China. Tiene un movimiento de suelos, para que los oyentes de monte o quienes están mirando, tiene un movimiento de suelos, de tierra, que son 100 millones de metros cúbicos. Para que tengan una idea, digamos, porque pueden decir es mucho, es poco y todo, para hacer el canal de Panamá a principios del siglo pasado se movieron 95 millones de metros cúbicos para pasar de un océano a otro, los barcos que vos ves. O sea que esta es una obra
de una envergadura importante, de una necesidad de profesionalismo importante, que todavía en Argentina no hay maquinaria para hacer esa obra, y que aparte hay que garantizar la ubicación de estos suelos, que lo tienen que hacer las empresas, a una pendiente similar a la que tiene el río, para que las aguas escurran de manera pareja a las que tiene el río. Pues el ingeniero, que es hace 18 años que me asesora, realmente maneja muy bien este tema. Es decir, entendamos que es muy bueno que hoy en la Ciudad de Monte la autoridad municipal esté atenta en este tema, esté pidiendo o solicitando que se evalúe lo que está hecho acá, está pidiendo el tema de volver a tener bien el sistema de esclusa de los canales, que por falta de mantenimiento está inutilizado, digamos, a reclamar el mantenimiento de los mismos y también a reclamar el mantenimiento de la obra, porque cuando esté terminado arriba, la obra tiene que estar bien abajo, tiene que funcionar bien, porque lo que se ha hecho en el río es alterar sus condiciones naturales. Si no hay un mantenimiento de esa alteración, el río vuelve a su estado natural, solo. Claro. No hay que hacer ninguna acción. Claro. Entonces, yo realmente me llevé una grata sorpresa en que la intendente municipal esté pensando en estos temas que van más allá de su gestión, ¿no? Y nosotros precisamente lo que hacemos es eso, es plantear políticas hídricas que la sociedad esté consciente y los gobernantes y la dirigencia del Estado, para que se lleven adelante. Ahí justamente estábamos viendo hace instantes imágenes de la reunión que mantuvieran con la intendente municipal, doctora Sandra Mayola. Ahí estamos viendo en pantalla hace minutos nada más, hace algunos minutos, media hora más o menos. Y ahora le voy a preguntar al ingeniero Lucchesi. De Lorenzo. ¿Cómo? De Lorenzo. De Lorenzo, perdón. Sí. Tengo mala información aquí. De Lorenzo, díganos, aquí como manifiesta el diputado Díaz, las obras que hay actualmente, ¿son suficientes? ¿Deben tener un mejor mantenimiento? Esta gran obra que se está planteando ahora sería la definitiva. ¿Cómo ve usted el tema de las obras que ya están? ¿Funcionan preventivamente o hace falta invertir en más obras? Mire, estas obras se hacen dentro del marco del Plan Maestro de Salado, que fue confeccionado a partir de una decisión de la Dirección Provincial de Hidráulica hace ya bastante tiempo, a fines del año 1998, 97, 98. Luego que el plan maestro fue enunciado por la consultora Halcrow y Partner, esa consultora se retiró y quedó la dirección para hacer los proyectos ejecutivos, porque eso era simplemente el marco lo que daba el plan maestro, y comenzaron a hacerse los proyectos ejecutivos, pero lamentablemente no se hacían obras, no se hicieron obras. Las obras podrían haber comenzado en el año 2002, pero desde 2002 hasta el 2014 no se hizo absolutamente nada. A partir del año 2015 se comenzaron a hacer las primeras retoques de lo que podría ser un proyecto sin llegar a ser ejecutivo, porque los proyectos ejecutivos, una gran cantidad de planos de detalle y demás quedan a cargo de la contratista de la obra, lo que no deja de ser un problema. Pero bueno, resuelto esto y así son las cosas, se comenzó a trabajar y se hizo el tramo 1, luego se continuó el tramo 2 y luego el tramo 3. O sea que con eso estamos llegando hasta la Laguna de las Flores Grandes, ¿no? Sobre todo lo que interesa a Monte es el tramo de Poronguitos del arroyo de Poronguitos hasta Laguna Las Flores Grandes. Bien, indudablemente que este proyecto y esta ejecución de obras alivió lo que podría haber sido una afectación mucho mayor de la que hay en estos momentos. Esto no cabe duda que ya ha dado un resultado de la obra, pero tampoco hay que esperar cuestiones que son más bien
esperanzas que se tienen, que son infundadas desde el punto de vista técnico. Recién lo decía específicamente el diputado Marcelo Díaz. Yo debo decir que en la Comisión de Desarrollo del Salado, aquella comisión que funcionara desde el año 1984 al año 1987, CODESA se llamaba, se hicieron estudios en donde se demostró que una vez que en el área deprimida del Salado, o sea, curso inferior y medio, llueve 1200 milímetros, ya hay anegamientos permanentes e inundaciones de importancia de acuerdo a la geomorfología de la región que corresponda. Pero eso es inevitable, por más obras que se hagan. ¿Por qué? Porque no hay pendiente, porque esto es la pampa húmeda. Exacto. Entonces hay que saber convivir con la pampa húmeda. Ahora se va a hacer la primera parte de la cuarta etapa, que es hasta Veguerí, y de ahí se continuará hacia adelante con las obras hasta la laguna de Bragado. Cuando esté todo terminado, esta parte, seguramente que el transporte de agua va a ser diríamos, de mayor importancia que ahora, porque ya está más encauzada el agua y va a aumentar un poco su velocidad seguramente, aunque siempre va a tener el problema de la pendiente, o sea que no tiene energía de escurrimiento el efluente. Pero esto va a haber que estar muy atentos. Por eso es muy necesario desarrollar estudios permanentes sobre la cuenca, incluso sobre obras hechas, para evaluar cómo está el funcionamiento y sobre todo la ejecución de tareas de mantenimiento, porque de lo contrario se produce, por la baja velocidad con que corre el agua en el río Salado, se produce fenómenos de sedimentación que tratan de volver al río a su imagen inicial. Esto hay que limpiarlo, hay que desarrollarlo, hay que atender también el mantenimiento de todas las obras complementarias y fundamentalmente de todos los sistemas de compuertas que hay en los distintos sistemas lagunares que componen la zona y que hay. Justamente esta es otra de las cuestiones que tiene un déficit importante la provincia, no ahora, sino desde hace 30 años. La última vez que operaron los canaleros en forma organizada, así se llamaban, fue por allá por el año 1986-87. A partir del 88-89 comenzó un tema de no interesaban estos problemas, se dejó estar y ahora tenemos una serie de problemas con todo el sistema de compuertas, sobre todo en los canales que hizo la provincia ya por fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que, por ejemplo, Canal 15, Canal A, todos esos canales que ustedes conocen perfectamente bien, esos tienen compuertas que se cerraban en la época de sequía para tratar de evitar que el agua que se encontraba en capa freática fluyera hacia adentro de los canales y se perdía humedad en el suelo. Esas compuertas se abren cuando hay gran avenida y excesos de agua de lluvia para evacuar. Entonces las compuertas son muy importantes. Ahora esas compuertas, la mayoría están inutilizadas y hay que hacer una tarea de recomposición de la misma. Por lo tanto, lo que sería necesario, de una vez por todas, y nosotros lo venimos planteando, bueno, desde el gobierno del doctor Abendaris hasta ahora, con el señor diputado, hemos trabajado en ese sentido intensamente, una política hídrica que supere, digamos, las tensiones políticas que se generan partidariamente y se constituya en una política de Estado, en donde todos hagamos lo mismo. Por eso que el diputado decía, bueno, ahora se pone la pala para hacer la primer palada de la obra. Bueno, lo que nosotros tenemos que tratar es que eso se continúe hasta terminar la obra. Claro, perfecto. Que se hagan las tareas de mantenimiento de las flores para abajo. Exacto. Diputado, usted manifiesta que, digamos, se muestra muy conforme con que se haya conformado este comité y se esté trabajando de manera anticipada con la cuestión hídrica, porque... El comité de cuenca funcionan por ley, claro, digamos, ¿no? Claro. Por la ley del Código de Aguas. Exacto. Lo que nosotros vamos a introducir, como desde el espacio nuestro, es una propuesta, un proyecto de ley, para que tengan una estructura profesional, digamos. Exacto.
porque los ejecutivos que la componen y las autoridades a veces se reeligen, a veces cambian los funcionarios. Tiene que haber una parte estable. Nosotros tenemos que entender que tenemos mucho personal, pero carecemos de un Estado que realice políticas de Estado, digamos, y necesitamos profesionales que trabajen de manera permanente y gente idónea que trabaje de manera permanente, no mucha por comité de Cuenca, pero que realice las acciones y prevenga. Por ejemplo, hoy hay un conflicto importante entre Deró y Trenquelauquen. Ese conflicto se podía haber previsto, ese conflicto se sabía, nosotros teníamos datos que iba a comenzar a ocurrir. Bueno, el conflicto ahora está, hay juicios de por medio, productores enfrentados. Bueno, el manejo de cuando vienen los excesos, sobre todo ahora la zona aguas arriba, genera fuertes tensiones. Y ahí es donde se ve la presencia del Estado. A todos que nos encanta hablar de la presencia del Estado, ahí está la presencia del Estado. Y el Estado hoy no está presente, porque hay que estar presente antes, sabiendo que el conflicto, de ahí la importancia de la medición de las variables de la red hidrométrica para prevenir lo que va a suceder. Nosotros hemos estado con las autoridades de la provincia, con el ministro anterior, el ministro Sensón, en el año 2016, y le manifestamos desde la precariedad de los datos que manejamos, pero que estamos informados, y nuestra observación y nuestros cálculos, que íbamos a tener problemas por el encharcamiento que ya veíamos en las áreas, y que cuando vinieran las lluvias de estas épocas, pero en el año 2016 iba a haber problemas, y de hecho los hubo, y las lluvias continuaron y problemas hay. Y ahora, digamos, están diciendo, pero nadie tiene la certeza de que vamos a tener una primavera con menor lluvias, con mejor tiempo, que eso ayuda muchísimo, probablemente evacúe más agua que un canal, digamos, que el río, pero no podemos dejar las cosas. Mire, las zonas tienen sus riquezas y sus bendiciones y sus desastres. Usted mire el Caribe, tiene la bendición de las playas que uno ve por televisión, y la arena y el mar como uno lo ve, y el arrecife que evita las olas y hace un lugar precioso. Después tiene la península de la Florida, tiene la parte de México, bueno, pero también tiene los huracanes. Entonces hemos presenciado cómo asistimos al Irma, estuvimos 10 días o 20 días a través de los medios de comunicación que el Irma, o sea, la autoridad de Estado de esa región detectó el Irma 30 días antes de que viniera al lugar que lo estaban esperando. Y después se corría 20 kilómetros a la derecha, a la izquierda, empezó en grado 1, era grado 4, después lo seguían, va a tocar la isla de San Martín, no va a llegar, llega a la Florida, entra acá, no va a ir a la ciudad que está a 100 kilómetros de la Florida, va a desviarse para todo, cuando llega a la tierra pierde intensidad, ¿no? Por eso a veces toca en algún lugar y pierde y después recupera. Bueno, ellos lo miden, ese es su desastre. La montaña tiene los terremotos. Claro. ¿No? Yo he estado en Chile porque trabajo mucho en el tema de seguridad también, y he estado en Chile viendo la experiencia de la Policía de Investigaciones y del Cuerpo de Carabineros allá, y estaba en el hotel y estuve en un terremoto, en un movimiento sísmico de 6.8, ¿no? Y bueno, pero vos ves la preparación y la cultura de la gente y la preparación de las construcciones y todo, que de hecho la tiene Mendoza, la tiene San Juan también, ¿no? Entonces vos ves que están preparados y tienen sus mediciones y están atentos, igual tienen serios problemas. Y nuestra pampa húmeda, que tiene la riqueza del suelo, por eso se llama pampa húmeda, que es extraordinaria en los rendimientos que tiene nuestra tierra, como es pampa húmeda, con excesos hídricos se inunda. Yo te mostraría el plano de las 17 millones de hectáreas afectadas por abnegamiento de agua, y vas a ver que, salvo algo que hay cerca del área de Pergamino, Rojas, Salto, el único río que corre es el Salado, con una pendiente, si no me equivoco, desde Villegas hasta la bahía de San Borombón de 1 centímetro por kilómetro, digamos. O sea que el agua le cuesta salir, es como sacar el agua de un plato de sopa. Por eso hay este plan, que es importantísimo, que es la obra hídrica, muy importante,
Y nosotros tenemos que, desde el espacio nuestro, lo que queremos es que esto sea una política de Estado, que no sea un anuncio electoral, que la obra se comience y se haga, que no anunciemos emergencia cuando no las decretamos, que no digamos que le vamos a dar crédito blando, el productor no necesita un crédito blando, necesita que no le cobremos impuestos, porque cuando produce bien le cobramos impuestos, retención, ingreso bruto, ganancia, lo otro, todo, y cuando está mal, digamos, lo menos que no podemos hacer, esto afecta a las zonas de los cascos urbanos, que viven de la actividad agropecuaria, brindándole servicios, y se resiente la actividad económica también. Entonces la necesidad de una política hídrica es central en la provincia de Buenos Aires. Nadie puede decir que tiene una visión de provincia de Buenos Aires si no tiene el tema hídrico, incluido en el área metropolitana, que vos ves toda la zona cuando hay fuertes sudestadas y cuando hay fuertes problemas, la zona de la costa del área metropolitana tiene serios inconvenientes. También los distintos arroyos que corren, las construcciones que se han hecho en lugares que son muy bajos y que eso generan fuertes inversiones de obra, ¿no? Tenés la zona del oeste y lamentablemente también yo tengo que decirlo, el abnegamiento de los caminos rurales, que hay acciones que se pueden hacer ahora, el abnegamiento de los caminos para que los productores puedan sacar su producción, trasladar el ganado y todo, hoy no se está haciendo y la provincia debería estar haciéndolo. Y el plan maestro del Salado prevé el mantenimiento y el acondicionamiento correcto de los caminos que integran la cuenca, porque eso es central también, no es solamente un plan de zanjas, digamos, es un plan integral. Y lamentablemente el gobierno tiene a plazo fijo 3.000 millones de pesos en LEVAX del fondo hídrico, hecho para hacer obras hídricas. La otra tarda 8 años, se va haciendo en tramos, pero hay un montón de obras secundarias que hay que hacer para ir resolviendo esto. Y el otro 40% del fondo hídrico está siendo gastado en las represas de la provincia de Santa Cruz, Zepernik, y no me acuerdo el nombre de la otra. Se llaman La Barrancosa y Condor Cliff. Sí. Esos son los nombres originales de las... Sí, después le pusieron gobernador Zepernik. Ahora, pero, digamos, realmente, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir subsidiando? Yo no estoy negando la importancia de la obra, pero el fondo hídrico fue creado esencialmente para esta obra hídrica, para no descuidar esta obra. Vuelvo a decirte, como te dije antes, es una de las obras hídricas más importantes del mundo esta, no es una obra hídrica cualquiera, de modo que debe ser una política de Estado y el compromiso nuestro, y por eso nos pareció muy bien la actitud del intendente preocupada, digamos, por el futuro, por las obras de mantenimiento, compartió el criterio de la necesidad de profesionalizar el Comité de Cuenca para que haya un staff profesional de técnicos de la Autoridad del Agua y de la Dirección de Hidráulica que lo tienen que sostener ahí para estar permanentemente trabajando con ellos y que la política no dependa, la política hídrica no depende de la política partidaria, ¿no? Tal cual. Ingeniero, de Lorenzo, le voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con lo que uno escucha comúnmente, ¿no? Que si tiene o no que ver con la cuestión hídrica, específicamente con las cuestiones de inundaciones. Nadie mejor que usted para justamente corroborarlo o rebatirlo. Bien. Una de las cuestiones, obviamente, son las altas precipitaciones que vienen cada año, es como que se vienen superando en intensidad. Pero más allá de eso, también se comenta acerca de los desmontes y de la siembra de soja, que se comentaría que favorecerían las situaciones de anegamiento. ¿Usted esto lo puede corroborar? No, eso no. No es cierto. No tiene que ver la situación de anegamiento, tiene que ver exclusivamente con la lluvia. Exacto. Ahora sí, cuando los campos están sembrados, se produce evapotranspiración y se pierde una gran cantidad de agua a través de la toma por parte de los vegetales del agua. Exacto. De la capa freática. Entonces disminuye la capa freática y aumenta la infiltración, de manera que esto favorece. A su vez, las plantas evaporan agua. En general, podemos decir de que esto tiene una importancia. Evidentemente, cuando está todo inundado, desgraciadamente no se puede sembrar y la evapotranspiración no actúa. Claro. Pero realmente el problema es el problema de la lluvia, ¿no? Bien.
que le puedo decir, seguramente. Claro. La solución sería, por supuesto, invertir en más obras que No, actúen de la manera solución preventiva, es porque con la cuestión climática, con el cambio climático que ha tenido el planeta en los últimos años, no hay otra cuestión que hacer. Todavía no se puede, yo no me animo a hablar de cambio climático en el planeta, porque el planeta tiene millones y millones de años y nosotros tenemos registro de 200 años. De manera que yo, para hablar de un cambio climático, tendría que tener mayores elementos. Lo que sí puedo asegurar, eso sí, que hay cambios climáticos regionales. Exacto. Como es el caso de Santiago del Estero con la obra de Río Hondo, o algunos otros que se han producido, que yo cito el de Río Hondo porque es el más claro y el más evidente. Pero esto no influye demasiado. La única manera es saber convivir con la naturaleza, como explicaba recién diputado. Es un problema de resolver. Si nosotros tenemos una muy buena información, una red hidrométrica que nos permita a tiempo real evaluar todas las variables hidrológicas y demás, podemos indicarle a los productores, mire, es muy posible que pase tal o cual cosa, tal o cual fenómeno que se registre con determinada intensidad. Usted piense en sus rodeos, piense en su programa de siembra y de recolección, es decir, damos elementos que permitan saber convivir en esta zona tan particular del planeta como es la pampa húmeda, porque acá han venido, les puedo asegurar, profesionales de todos los países del mundo, rusos, holandeses, ingleses, norteamericanos, en fin, hasta chinos vinieron. Y todos llegan a la misma conclusión, es una particularidad impresionante para ellos, porque no están acostumbrados a una geomorfología como es la de la provincia de Buenos Aires, y menos de la cuenca del Salado y el área deprimida de la cuenca del Salado. De manera que lo que tenemos que hacer es convivir con esa realidad, aparte de hacer las obras que se están haciendo y que van a permitir morigerar todos los efectos correspondientes a las inundaciones. Es decir, cuando el nivel de precipitaciones excede los 1.200 milímetros, obviamente que va a haber excesos hídricos en los campos. Lo que hace la obra es que se vaya más rápido, claro, ¿no? Y que la pérdida sea menor. Y hasta 1.200 los aguanta. Y si hay un correcto manejo de los canales, de los canales y todo, hasta puede mejorar esos rendimientos. Entonces, por eso es importantísimo que el gobierno, el Estado de la provincia de Buenos Aires tenga una política hídrica. Y también esto tiene que ver mucho con la contratación de personal idóneo, que lo hay, que lo hubo en la Dirección Provincial de Hidráulica y que cada vez quedan menos ingenieros, digamos, y obviamente porque son mejores pagos en las consultoras privadas. Digamos, si yo te tengo que decir, por ejemplo, gran parte de los datos que el ingeniero dice que son esenciales para el manejo de los cálculos, de los proyectos y todo, desaparecieron de la Dirección de Hidráulica y de la provincia. Claro. Desaparecieron. No sé si se los llevaron los anteriores, los actuales, los anteriores, pero desaparecieron. Gran parte no están. Obviamente deben estar en poder de quienes van a hacer los proyectos, digamos, ¿no? Y eso es realmente trágico desde todo punto de vista. Pero eso es lo que nosotros venimos planteando, digamos, ¿no? Yo quizás después te voy a dejar un videíto que tenemos que no es nuestro, pero que sirve mucho, digamos. En su momento, bueno, Al Gore hizo una extraordinaria filmación sobre los problemas del clima. Es decir, el ingeniero te dice que no, es decir, no está demostrado todavía técnicamente. Obviamente hay una recurrencia más. O sea, no es que hay mayores lluvias, porque en los 80 llovió más que ahora. Sí, llovió más. Llovió mucho más que ahora. En los 78, en los 78 también llovió mucho más que ahora. Ahora, lo que sí hay es que lo que antes se daba cada 10 años, quizá ahora se está dando cada 5. Claro. Digamos, ese sí es un fenómeno que se está observando, pero para eso hay que tener una red hidrométrica, que es lo que yo te digo, y un banco de datos hídricos serio, confiable, que permitan hacer estos estudios y estas evaluaciones, ¿no? Sí.
Y obviamente cuando él te dice convivir con la naturaleza, es que si un lugar está destinado para que haya una selva, hay una selva, no un campo de soja, ¿no? Es decir, hay que respetarlas. O sea, a veces la expansión de la frontera agropecuaria no genera los beneficios que a ese productor le da, los terminamos pagando en otras cosas. Eso obviamente nadie cree eso, pero bueno, para eso debe haber incentivos. También la rotación de cultivos es buena para el suelo, también un montón de cosas, bueno, pero el productor mira su rentabilidad. Entonces, para eso hay que estimular la rotación de cultivos y distintas actividades que nos permitan convivir con la naturaleza. Y la red hidrométrica lo que nos permite es anticiparnos a un periodo fuerte de lluvias que te dicen, bueno, tomo una decisión, no siembro tanto. Coincidimos en que este tipo de políticas deben ser interpretadas como políticas de Estado, ¿no? Sí. Que queden en más que un anuncio de obras que finalmente no llegan, ¿no? Sí, los últimos 5 gobernadores anunciaron en épocas electorales que daban la primer palada y terminaban el problema de las inundaciones. Comentábamos con la intendente que yo he visto a un gobernador, y me lo comentaba uno de los asesores también, que hemos visto a un gobernador decir que ya habían domado las inundaciones. No quiero dar el nombre, no importa, pero no quiero decir, no, eso no es, tenemos que tener más capacidad de Estado. Yo, por ejemplo, nosotros hoy estamos acá, no pertenecemos a un espacio oficialista y no le estoy echando la culpa de las lluvias a la gobernadora, claro, bajo ningún punto de vista, ni no es nuestra intención. Lo que decimos es que tiene que ser una política de Estado y que no digamos ciertas cosas y que la obra que vamos a iniciar es una obra que excede 2 gobiernos. Claro. Entonces debemos garantizar que la obra continúe y que las obras de mantenimiento en esta parte de donde ya se hicieron se hagan. Claro. O sea, que se continúen en el tiempo, más allá de las circunstancias políticas, ¿no? Exacto, y que se haga el mantenimiento de lo que se hizo, claro, porque si no, como bien te explicó el ingeniero, el río tiende a volver a su estado natural. Exacto. Por aquí nos llega una pregunta de un televidente, dice Pedro Urs, pregunta si la situación del exceso hídrico tiene que ver con el desnivel desde la Ruta 2 en Dolores hasta el mar, el poco desnivel, manifiesta. Claro, es eso. Bien. Es decir, hay una relación directa, porque eso significa que no hay energía de escurrimiento. Claro. O sea que la gota de agua que cae no tiene la energía para escurrir hacia el río, hasta el Moromón. Tal cual. Es eso exactamente lo que la nota esa que... Bien, el televidente nos ha hecho llegar está perfecto. Este interrogante, muy bien. Y ahora... Por eso es tan difícil. Claro, claro. Es complejo realmente. Tiene ahora la bendición uno va de la cobrando pampa un poco húmeda, más de dimensión. Sí. Pero también es complejo cuando tenés excesos pluviales, ¿no? Tal cual. Y a veces no vivenciar estas cuestiones como las que padecen los propios productores, con cantidades de pérdidas, o la misma familia que se le ha inundado su hogar, que dicen que la humedad no se retira nunca más de la casa de uno. A veces no vivenciar estas cuestiones por parte de quienes tienen que tomar cartas en el asunto, claro, ahí está el efecto propician del estas Estado. Cosas, ¿no? Ahí está el efecto del Estado, es decir, no anunciemos la obra y continuémosla, que eso está bien, pero hay que declarar la emergencia agropecuaria, el desastre agropecuario, ayudar al productor cuando no tiene nada, no necesita un crédito porque no tiene con qué pagarlo, digamos. Entonces tenemos que estimular los mecanismos porque después va a poder retomar de vuelta capacidad, digamos. Entonces tiene que haber un Estado socio de la producción, no solamente que es un espectador de ver cómo recauda más. La producción no hay que tomarla desde un punto de vista de la recaudación exclusivamente cuando vos sos gobierno, cuando estás en el Estado, sino que el Estado tiene que ser socio en la producción. Es socio porque le cobra impuestos, y cuando vienen estos eventos que no están en los registros, pero sabemos que pueden venir, que hay un cálculo estadístico de que vienen, tienen que activarse los mecanismos de compensación y ayuda para mitigar esto, porque después todo va a volver a la normalidad y todo arranca de vuelta. Entonces, esa es la acción del Estado. Por eso nosotros vemos muy importante también eliminar todas las cuestiones burocráticas para los beneficios que se le tienen que dar a los productores. Y en eso trabajamos. Perfecto. Para ir finalizando con esta interesante charla, les preguntaría qué puntos de coincidencia tienen ustedes actualmente con el diputado Sergio Massa, que conforma, digamos, el máximo referente de un país. Nosotros integramos el Frente Un País
y estamos trabajando juntos, y también en distintos órdenes vemos las políticas de largo aliento, y no nos asusta apoyar al gobierno en las cosas que están bien, y tampoco marcarle temas de atención cuando las cosas entendemos que no, que deben ser modificadas, porque en definitiva la esencia de la política es el diálogo, no tirarnos cascotazos. Digamos, la sociedad quiere ver y quiere analizar, y bueno, yo lamento que a veces los debates sobre el futuro del país no se pueden llevar adelante por determinadas cuestiones que tienen que ver con el pasado, que tienen que ver más con que la justicia actúe, con que, ¿no? Digamos, decir, que podamos poner sobre la mesa los problemas que tenemos, el problema inflacionario, el problema del empleo, el problema... Yo, por ejemplo, digo, el gobierno dice que va a mandar una reforma laboral, previsional, impositiva, y digo, yo soy candidato a diputado nacional. Bueno, yo no estoy diciendo que no, yo quiero debatirla. Ahora, bueno, hay que debatirla. Yo lo escuché hablar a dirigentes importantísimos del mundo que hablaban de reformas mundiales, en la eurozona, por ejemplo. Y dicen, yo no me opongo, pero quiero debatirla. Quiero ver, quiero aportar, quiero decir, no, esto no me parece. Por ejemplo, digo, bueno, quiero ver, quiero que me demuestren si reduciendo los aportes patronales vamos a generar más empleo. Quiero que me lo demuestren. ¿Por qué? Porque yo estudié este tema, y esto ya lo hicieron en otra etapa de nuestra historia, no voy a decir quién, y no generó empleo. No generó empleo. Entonces yo digo, bueno, y quiero ver el tema de la reforma laboral, porque tenemos un problema de una falta de empleo joven, es cierto. Entonces quizás la posibilidad del ingreso de un empleado joven termine con la expulsión de una persona de 50 años que le cuesta mucho ingresar al mercado laboral. Entonces tenemos que discutir, la política primero es diálogo, en donde el gobierno es el que genera el tema, porque no lo podemos hacer, yo no puedo hacer una reforma previsional, la tiene que plantear el gobierno, porque para eso es gobierno, digamos, bueno, o una reforma al sistema impositivo. Y primero presupone el diálogo, es decir, es que yo puedo aportar, no que me pongo en la vereda enfrente a tirar un cascotazo. Yo puedo aportar, puedo dar una mejor idea, puedo dar dentro del esquema un mejor planteo, porque estas leyes y estos temas centrales que la Argentina tiene que debatir van a regir la vida de los argentinos los próximos 30 años. Entonces, ¿cómo no los vamos a dialogar? Es decir, son como las reformas constitucionales, no se hacen a lo ponchazo, forman parte de acuerdos institucionales mucho más amplios. Entonces, creo que eso está faltando en este debate electoral, está faltando en la campaña. Creo que nosotros lo intentamos, tratamos de plantear las propuestas, de mostrar los problemas. Yo te hago una pregunta, agarrá a cualquier inversor, si tiene 10 millones de pesos, si los coloca en Levac o invierte en su negocio. ¿Sabes por qué? Si lo coloca en Levac no paga impuesto a la ganancia, no paga esto, bueno, muy bien. Estamos de acuerdo, tuvimos que hacer eso porque había una política, porque dejaron el país destruido, es decir, todo eso está claro en el estado que dejaron la Argentina. Lo que no está claro es por qué no hicieron las denuncias penales de los ilícitos que vieron, porque el gobierno hasta ahora no hizo una sola denuncia penal, ni una hizo, no hay una denuncia penal contra la gestión anterior que haya hecho el gobierno, y sí, no es responsable de los problemas que hay. O sea, Alfonsín cuando asumió, lo cual es que chapó, vio las violaciones a los derechos humanos y constituyó la CONADEP y llevó a los militares. O sea, esto es mucho más fácil, es mirar los libros, las auditorías y juzgarlo por corrupción. Hay que aclarar una cosa en este aspecto. Yo les pido a todos los ciudadanos que vean ese momento, cuando se forma la CONADEP, quienes no integraron la CONADEP y se negaron a integrar la CONADEP y además propiciaron la amnistía. Eso quiero que los ciudadanos piensen. Bueno, muy bien. Es un análisis muy interesante el que acaba de plantear el ingeniero. ¿Coincide, ingeniero, también con esto de consensuar las distintas fuerzas políticas para tener unas miradas a largo plazo, políticas a largo plazo? Mire, yo creo, este es un tema del señor diputado con el cual trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que esa, como lo dijo muy bien Marcelo Díaz, esa es la función de la política,
Nosotros tenemos que tratar de superar los problemas que tiene la República, porque yo recuerdo que en el año 1929, ¿cierto?, cuando dejó el gobierno, mejor dicho dejó, lo echaron al doctor Hipólito Yrigoyen, este país era el 8º en el mundo y ahora estamos en el puesto 56. Entonces alguien se tiene que hacer cargo, que es lo único que yo siempre pido, alguien se tiene que hacer cargo de esta debacle que ha sufrido la Argentina. Yo siempre con Marcelo Díaz hablamos de estos temas y decimos no, nosotros tenemos que propiciar un acuerdo razonable para iniciar una política de reparación. Perfecto. Bueno, es muy interesante la charla, pero lamentablemente, como ustedes saben, los tiempos en televisión son escasos. Sin embargo, les agradecemos mucho la presencia de ustedes en nuestro informativo esta noche. No, agradecido. Listo. Bien, vamos a dar paso a una nueva tanda comercial. A la vuelta de la misma tenemos más información para todos ustedes. No se muevan de allí.